Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Eh, es una bendición estar esta noche compartiendo con ustedes pensamientos, la palabra del Señor, para que podamos ser alimentados, ser nutridos en este programa Espigando. Bienvenidos. Quiero contarle que tengo en mi corazón el anhelo de platicarle algo ahí que estuve meditando, que nació justo hace unas semanas, cuando comenzamos a hacer el estudio bíblico los días miércoles a la luz de la palabra, y surgió un pensamiento ahí de una de las hermanas que estaba en el discipulado, y salió a luz algo. Y el día de ayer, más bien dicho el miércoles, perdón, tuve la oportunidad de estar en la iglesia allá en zona 5 y escuchar un tema del apóstol que se llamaba Volviendo al Principio. Y quiero platicarle alguna temática de eso. No me voy a tardar mucho. La verdad es que eh, la intención de mi corazón es dejarle algunos pensamientos, y más adelante los vamos a ir tomando para ir asentándolos. Amén. Oremos al Señor para que Él nos ayude esta noche. Padre, bendito Dios, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, por la vida, Señor, que nos das, por la oportunidad de acercarnos a tu mesa, Señor, de acercarnos a alimentarnos de tu palabra. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir esa palabra y que la podamos retener y dar fruto abundante de la misma, Señor. Permite que a través de la unción de tu Espíritu Santo y de las unciones ministeriales podamos llevar una palabra que haga crecer, que nutra, que levante, que transforme, que restaure, que exhorte, que consuele, Señor, el corazón de tu pueblo. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjese que los pensamientos que yo quiero trasladarles eh, surgieron, y le voy a compartir aquí eh, la, la palabra. Específicamente Génesis capítulo 1 y verso 1. Eh, Cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es la creación que Dios hizo, pero en el verso 2 luego aparece y dice: la tierra. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Pero cuando nosotros ya vamos, y yo quiero ahora leer otra versión, que es la Biblia de las Américas, y la vamos a leer por acá. La Biblia de las Américas dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Amén. Entonces, yo ese día platicábamos, y ahora que escuché a nuestro apóstol el miércoles hablar un poco de esto, pues quise retomar estos pensamientos para trasladarlos al corazón y llevar una temática que salió en ese momento. En el verso 1 claramente se ve que Dios, que en el principio dice: Dios creó los cielos y la tierra. Pero ese principio, cuando vemos el verso 2 que dice: la tierra estaba, dice el verso 2, y la tierra estaba sin orden y vacía. Entre el verso 1 y el verso 2 debió existir un ayón, un tiempo
en el cual la tierra llegó a estar de esa forma. Fíjese que nuestro apóstol el miércoles recalcaba mucho esto, que la Biblia dice y la tierra llegó a estar así. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que crea, lo crea bien, lo crea de una buena forma. Y de ninguna forma Dios creó sin orden. Si Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que tiene el cuidado de hacer bien las cosas, claro, con la libertad, con el libre albedrío que tiene toda la creación, pero Él creó la tierra y la creó, los cielos y la tierra los creó de una manera buena. Entonces algo pasó entre el verso 1 y el 2 para que luego viniera y en el verso 2 la tierra estuviera sin orden y vacía. Sin orden y vacía. Pero esa, esa condición de la tierra de estar sin orden nos deja ver a nosotros que en ese lapso entre el verso 1 y el 2 pasaron circunstancias que llevaron a la tierra a esa condición. Ahora viene la obra nuevamente de Dios en el verso 3. Si usted me acompaña ahí con la lectura, porque en el verso 3 mire lo primero que Dios hizo para restaurar la condición de la tierra a como Él había creado, no en ese desorden y en ese vacío, fue que dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Entonces, el paso número 1 para poner en orden y para después llenar, porque después empezó el proceso de creación de seres vivientes, animalitos, peces, aves, reptiles, y, y Dios forma, Dios crea al hombre en esa creación. Es que Dios dice, sea la luz, sea la luz. Pero ese día que estábamos platicando con los hermanos en el discipulado, para los que vinieron, porque no eran muchos, surgió la pregunta explícitamente de una hermana y decía, pero pastor, me decía, esa luz no era la luz del sol, porque cuando usted revisa en la Biblia, es más, se lo voy a leer acá, Dios crea la lumbrera mayor mucho después de que Él dice, porque eso lo dice en el verso 2 y en el verso 3 dice que Dios dijo, sea la luz. Ahora, mire, leamos los siguientes versos. Dice en el verso... en el verso, solo déjeme ubicarla aquí. Verso 14, mire. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que era bueno. Entonces, déjeme ponerle aquí el verso 14 para que usted también lleve la lectura ahí.
porque qué importante es que en el verso 3 Dios dice, sea la luz, pero cuando llega al verso 14, mire lo que dice el verso 14, si usted tiene ahí. Entonces dijo Dios, haga lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales. Y entonces es cuando Él hace, por decirlo así, cuando se crea el sol y la luna, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Entonces la luz que puso orden no fue la luz del sol, no fue la luz de la luna en ese aspecto de la creación, fue la luz que Dios dijo en el verso 3, sea la luz, una luz que proviene de Él y que lo que estaba haciendo era el punto de partida para ordenar todas las cosas que en algún lapso de tiempo, en un ayón, se habían desordenado del verso 1 al verso 2. Esa luz es, sin lugar a dudas, la luz que produce Dios. Ese día que estábamos en el discipulado, recuerdo que leímos algunos contextos, como por ejemplo, cuando Juan ve al final, porque estamos viendo el libro de Génesis, pero el final de todas las cosas se parece a su principio. Y cuando vamos a ver el libro de Apocalipsis o el libro de las revelaciones, vemos que Juan ve un cielo donde dice la Biblia que no había necesidades del sol ni la luna, porque la luz que ilumina ahí es la luz de Dios, es la luz que pone orden. Entonces, qué tremendo, porque nosotros necesitamos en nuestra vida esa luz, y esa luz que viene de la presencia de Dios. También me recuerdo que platicamos cómo a nivel del tabernáculo de Moisés habían tres secciones, ustedes las hemos visto muchas veces, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio lo que alumbraba era la luz del sol, amén. Pero ya en el lugar santo era la luz del candelero que estaba ahí, el aceite de la santa unción que nutría ese candelero, y había una luz. Pero en el lugar santísimo ya no había ni una luz natural, ni una luz que fuese provisión de una unción de aceite, sino que en el lugar santísimo la luz que iluminaba era la luz de la Shekinah, la Shekinah, como muchos a veces le dicen, que era la misma presencia de Dios. Entonces el miércoles decía nuestro apóstol cómo nosotros somos llamados a llegar a alcanzar en nuestro caminar una condición de ser llamados hijos de la luz, hijos de la luz. Y entonces daba él, me recuerdo de algunos parámetros, y uno de los que quizá más me llamó la atención en lo que él predicaba, usted puede encontrar la prédica del apóstol del día miércoles, era que el que era hijo de luz tenía ciertas características, y una de las cosas era que él quería ordenar las cosas, que no le gustaba el desorden desde ningún punto de vista, porque el desorden es tener las cosas en un lugar que no es el indicado. Y entonces los hijos de luz tienen entre sus características que van a empezar a componer, a colocar las cosas donde deben de ser. ¿Por dónde lo quiero llevar esta noche, en esta pequeña reflexión que estamos tratando de llevar al corazón? Que tenemos nosotros que diferenciar entonces entre esa fuente de luz o esas fuentes de luz que hoy la iglesia necesita. Y lo que necesita la iglesia del Señor Jesucristo es la luz que proviene de Dios. Amén. Esa luz que proviene de Dios que va a poner orden, hermano,
Hoy vemos nosotros un montón de situaciones que están fuera de su lugar, aún dentro de los templos cristianos, porque lastimosamente el enemigo ha engañado a muchos. ¿Y por qué le digo eso? Porque fíjese que yo quiero leerle en el segundo libro de Corintios 11:14. Se lo voy a ir poniendo por acá. Segundo libro de los Corintios 11:14. Solo para que veamos un poco acá. Porque, mire lo que dice este pasaje. Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Esa palabra, cuando nosotros vemos el término disfrazar, nosotros, solo déjeme buscar acá la palabra en el diccionario para que la veamos ahí todos. Es esta palabra un poco rara ahí de pronunciar, que es metasgematizo, y que está compuesta por dos palabras griegas, que es la 3326 y un derivado del 4976, que quiere decir transfigurar o disfrazar. Me llamó mucho la atención, el hecho que diga disfrazar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hoy, sin lugar a dudas, está sucediendo dentro de las iglesias, hermanos, que el enemigo ha disfrazado mucho situaciones que aparentaran ser buenas, pero que verdaderamente no lo son, porque no están llevando, mire pues, no están llevando la conclusión de esas cosas, no está llevando a la iglesia a ponerse en orden, sino que al contrario, lo que está haciendo es desordenar aún los preceptos que aparecen en la Biblia. El enemigo es experto, hermano, en engaño, es padre de mentira. Y entonces ha tratado de meter con engaño, con mentira, disfrazando las cosas para contaminar, hermano, a través de una luz que no viene de Dios. Y podemos verlo nosotros también, porque ese día que platicábamos veíamos lo que decía el libro de Mateo y el libro de Lucas, ¿va? Que si tu ojo está sano, se recuerda cuando dice, todo tu cuerpo estará sano, pero si tu ojo está dañado, y habla de una luz que es oscuridad. Habla de una luz que es oscuridad. Voy a tratar de ponerle el texto eh, para, para que podamos nosotros vislumbrar un poco acerca de a dónde lo quiero llevar. Eh, déjeme, déjeme ver si... déjeme ver. Es Mateo 6:22. Solo déjeme encontrarlo por acá y lo vamos a ver. Mire. Le quiero poner la Biblia de las Américas. Mire lo que dice, pues. Y que lo podamos leer aquí juntos. Dice la lámpara 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz.
Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Mire qué tremendo esto va. Porque está hablando de una luz que es oscuridad. Y no es de extrañar, como leíamos lo que el apóstol Pablo dejó escrito acerca de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque recuérdese que él, antes de fallarle a Dios, de alguna manera él era un ser lumínico, porque hasta el nombre de donde venía va Luzbel. Tiene una relación con la luz, pero ahora él está tratando de disfrazar situaciones erráticas para que la conclusión a la que la iglesia o la condición a la que la iglesia llegue sea una condición, número uno, de desordenar las cosas, quitar las cosas que deberían de estar en su lugar. Amén. Número uno. Cuando eso sucede, que se quitan las cosas, que se cambian los preceptos que están aquí en la palabra de Dios, va a acontecer algo que es lo segundo que decía en Génesis, que la tierra estaba desordenada y la consecuencia es que va a haber un vacío, se va a vaciar de lo bueno. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que nuestra lámpara del Espíritu Santo arda como una llama ferviente, porque Jesús se lo dijo a los discípulos, os conviene que yo me vaya porque para que venga el Espíritu Santo. Él os recordará todas las cosas y os guiará a toda verdad. Yo me recuerdo cuando aún vivía hermano Otto, el apóstol Ríos, y él decía muy claramente la lucha de la iglesia en el final de los tiempos, y que esos tiempos ya llegaron, hermano, indudablemente, es que se va a tener que enfrentar a una situación de va a haber luz con luz, la luz verdadera y una luz disfrazada, una luz aparente. Amén. Que está metiéndose dentro de las iglesias, pero como le digo y le vuelvo a repetir porque es importante, la consecuencia que trae esa luz es que hay un desorden, quitando las cosas de su lugar. Quizás poniendo un ejemplo podamos tener más claridad en este tema. Le pongo un ejemplo. Llega a una congregación X un personaje que de pronto dice que es profeta. Y la gente, hermano, se aglomera porque cuando se anuncia a un evento profético, como que la gente le entra comezón de oídos, como dice la palabra, y ahí están. Si aquel hombre es un verdadero ministro con el doma profético, con el oficio profético, ese ministro va a ir a ver y la unción que lleva va a quedar en aquel lugar y va a poner orden, aún en las cosas que no se estaban haciendo bien. Porque una de las funciones del profeta es que cuando llega, vivifica muertos. Cuando Jesús se manifestó como profeta, la gente decía, oh, este es Jesús, el profeta. Y entonces va a ir a dejar vida, cosas en orden. Pero una de las cosas que sucede cuando llega alguien que no es un verdadero ministro en el oficio profético es que va a dividir.
y deja cosas fuera de lugar. Y lo hemos platicado algunas veces porque han sido ejemplos que hemos escuchado del apóstol, historias que él nos ha contado, reales, ¿verdad? Que de repente llegó alguien y le fue a profetizar sin discernir. Bueno, como no era profeta verdadero, le fue a dar una palabra a uno que estaba ahí, que era el que más problemas le daba al pastor, y le fue a decir que él tenía un llamado ministerial. Y entonces cuando ese personaje se fue, que entre comillas era un personaje que llevaba una unción de luz, lo que dejó fue un desorden, porque ahora el que recibió la palabra dice, no, si a mí me dijeron que también yo soy ministro primario, y entonces empieza a hacerle la guerra al pastor, le divide la iglesia y desordena todo, porque porque no llevó una palabra de sujeción a la cabeza ministerial que estaba en ese lugar. Amén. Por ponerle un ejemplo. Bueno, pero como vimos que el enemigo se vestía como ángel de luz, se disfrazaba, también trata de disfrazar para meter movimientos que lo que quitan es el orden, en cuanto a el aspecto de que dice la Biblia que él dio a uno ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hoy lo que sucede es que está llegando algunos falsos a desordenar para que se desvirtúe muchas veces el ministerio apostólico, el ministerio profético, y haya un desorden. La gente ya no esté en el orden que Dios estableció. Un ejemplo más, tal vez más pequeño, podría decirle yo, en algún sentido, es que a veces dejamos entrar situaciones que no son de la luz de Dios a nuestra casa, y de repente nuestra casa está desordenada. A Isaías le llevó un mensaje: ordena tu casa. Estaba en desorden la casa. ¿Por qué? Porque dejamos, es que yo oí a fulano de tal que dijo que había que hacerse amigo de los hijos. No, claro, uno tiene que darle amor, comprensión a sus hijos, pero no lo van a tratar de tú a tú. Los hijos tienen que marcarse un respeto, el padre es la cabeza. Entonces tratan de desvirtuar el orden. El espíritu jezabélico es un ejemplo de eso, ¿verdad? Que entra, hermano, y dice que en Apocalipsis, cuando aparece, porque le dice a aquella iglesia: tengo esto en contra de ti, que toleras a esa mujer que se dice ser profetisa y no lo es, una luz falsa, una luz disfrazada, hermano. Cuando Jezabel se iba a enfrentar a Jehú, que Jehú llega a matarla, me llama la atención que dice que cuando ella se enteró, se pintó de antimonio los ojos, se maquilló para seducir a, a Jehú. Y esa palabra seducción en ese tiempo quizás era en el plano de sexual, pero ahora en Apocalipsis se encuentra uno que dice, toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y no lo es, y seduce a mis siervos. ¿Cómo los seduce ahora? Con disfraces, aparentando una unción, aparentando algo que no es la luz, la verdadera luz de Dios. Entonces, en el principio de la creación, cuando Dios, Génesis 1:2, ve que la tierra estaba sin orden y vacía, en el verso 3 dice: sea la luz, sea la luz. Necesitamos nosotros la luz de Dios para poner orden en nuestra vida, para poner orden en nuestra casa, para poner orden dentro de la iglesia. Amén. Y no ser seducidos por personajes que incluso hoy en día se disfrazan, hermano,
¿Cuántas veces no hemos visto gente que se sube al altar vestido de soldado, vestido de vaquero, vestido de motorista? Hermano, ya se vuelve un show, disfraces. También vemos nosotros que cuando acá muere, hermano, el esposo de Jezabel, va, él entra a la batalla con un disfraz y ahí muere, se disfraza. Saúl también se disfraza, hermano, cuando va a buscar a la divina, a medium, para que le haga saber y le haga subir a Samuel. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermano, nosotros, con el mover. Porque hoy en día hay movimientos que aparentan ser de luz, pero no lo son. Son un movimiento que está disfrazando y que el resultado de eso es un desorden. Cuando viene la luz de Dios, cuando Dios ilumina, pone orden y las cosas empiezan a caminar bien. Amén. Entonces, nosotros debemos de anhelar y decirle al Señor, yo quiero la luz tuya. Quiero llegar a la condición de ser un hijo de la luz, un hijo de la luz. Amén. Quería pues compartirle esto, como le digo, son algunos pensamientos porque justo entré anoche de la capital y estuve meditando en esto, entonces primero dije, bueno, no me va a dar tiempo de presentar el programa Espigando, pero me vine a platicar un momentito y dejar esto en el corazón suyo y después lo vamos a ir desarrollando más fuerte en el corazón de cada uno. Amén. Qué bendición, hermano, pues poder saludarlo. Quería tener este contacto con usted, aunque sea un tiempecito, aunque ni fue tan corto, porque ya llevamos poco más de media hora, pero es una bendición siempre compartir la palabra con ustedes. Amén. Le bendigo, le deseo una bendecida noche. Déjeme orar para que el Señor llene nuestras vidas de la luz de Él y que podamos discernir los disfraces de la luz que es falsa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito, con todo nuestro corazón te pedimos esta noche que la luz tuya, Señor, pueda iluminar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos que no solo entremos al atrio, sino que lleguemos al lugar santo y anhelemos estar en el lugar santísimo para que tu luz ilumine todo, Señor, y en tu luz veremos la luz, Señor. En tu luz veremos la luz verdadera y vas a poner orden en nuestra vida, orden en nuestra casa y orden dentro de la congregación también, Señor. Gracias, reprendemos todo movimiento de engaño, Señor, de disfraz de luz que viene de parte del enemigo, Señor, para desordenar nuestra vida, nuestra casa y la congregación, Padre. Bendecimos tu nombre, bendice cada uno de tus hijos esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Tenga una bendecida noche y con la ayuda del Señor nos vemos mañana, sábado, a partir de las 5 en los servicios presenciales, tanto sábado como domingo. Amén. Ahí hay un tema también bien bonito. No es este tema, sino es algo que tiene que ver con los anhelos del corazón, para que podamos venir y recibir esa palabra. Dios le bendiga. Recuerde que para los que tememos su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud y salvación para nuestra vida. Feliz noche. Amén.